Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La hora de los floricultores. La cercanía de la fiesta de San Valentín representa un repunte sustancial en la actividad de estos empresarios. Esta noche dialogaremos con Augusto Solano, presidente de Azocolflores, para repasar las cifras, algunas muy positivas, de esta actividad durante el último año. Temporada de cesantías y de pensiones. Estos dos temas ocupan hoy la atención de trabajadores y de muchos empresarios. De un lado está próximo el plazo para consignar cesantías y de otro se está moviendo la agenda regulatoria relacionada con el sistema pensional. Analizaremos ambos temas con Andrés Mauricio Velasco, presidente de Azofondos. A precio de huevo. Los consumidores de este alimento están felices por los bajos precios de la cubeta, pero los productores en las granjas cacarean y protestan porque el negocio no es rentable. Les contaremos el panorama. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una actividad que por estos días está en pleno auge. Es el sector floricultor, que está en temporada alta gracias al San Valentín, una fiesta clave que se avecina. Doctor Augusto Solano, presidente de Azocolflores, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Henry. Un gusto estar en Signo Pesos. Muchas gracias, doctor Solano. Recuérdenos qué fecha exactamente es que se celebra la fiesta de San Valentín y por qué es tan importante para muchos cultivadores de flores en nuestro país. Es el 14 de febrero todos los años, no importa qué día caiga, en esta ocasión va a ser un sábado y es muy importante porque el 80% de las exportaciones de flores van a los Estados Unidos y esa, junto con el Día de la Madre, son las dos fechas más importantes para los floricultores. ¿Desde cuándo comienza esa euforia en los viveros en Colombia produciendo las flores y en qué momento empieza ya los despachos a Estados Unidos? Y los floricultores se vienen preparando desde el año pasado, desde hace unos 3 meses y comercialmente probablemente más. En el caso de las rosas, que son tal vez en esta fiesta la más demandada, unos 90 días antes se realiza la poda de estas plantas para que salgan a tiempo. Y en esta época se contratan entre 20.000 y 30.000 personas adicionales a las que tiene la floricultura para poder atender la fiesta. Se triplica la operación y en los días pico de la temporada salen aproximadamente 50 vuelos diarios. Son estos días, un poco hacia adelante, y 50 vuelos diarios que la mayoría van a Estados Unidos, tal vez en esta fiesta un 90%, pero las flores siguen llegando a cerca de 100 países. De manera que es un momento muy especial porque hay otras épocas del año donde no se vende casi o se vende a bajo precio, pero los costos de la operación sí permanecen y hay que atenderlos. Doctor Solano, para quienes no estamos tan relacionados con esa celebración de San Valentín en Estados Unidos, ¿las flores colombianas llegan a cuáles ciudades, digamos, en su mayoría? Y en segundo lugar, ¿el regalo allí, la costumbre de regalar flores, es solo ese día o es más bien, digamos, como durante toda la semana, por ejemplo, que se regalan flores allí? La celebración de San Valentín y en Estados Unidos, en todas partes, es un solo día. En ese sentido, el mes del amor y la amistad sería ideal o la semana, pero es un solo día. Por eso se vuelve tan exigente de que las flores tienen que llegar a tiempo y en perfectas condiciones, con la más alta calidad. Si llegan antes, no sirve y si llegan después, tampoco. El precio cambiaría radicalmente. Y el 95% de las flores llegan por Estados Unidos. Realmente ahí hay un clúster de distribución que se ha construido a lo largo de estos 60 años. Y después de pasar las inspecciones fitosanitarias de aduana, esas flores se distribuyen a lo largo y ancho de Estados Unidos por vía terrestre en camiones refrigerados
que llegan a todos los rincones. Todos los supermercados venden flores colombianas, las flores tienen que llegar a centros de distribución, de mayoristas, de los supermercados, después llegan a las floristerías. Es un proceso logístico sumamente complejo de un producto muy perecedero con exigencias muy altas de calidad, pero todo está funcionando bien hasta ahora. Por lo menos el clima en Colombia ha estado bien, la logística hoy a ve con algunas de las aerolíneas y todo va bien. Nos preocupa el clima en los Estados Unidos porque estas flores se distribuyen por vía terrestre. Una tía me preguntaba, doctor Solano, si las flores que uno ve normalmente en las floristerías colombianas distan mucho en calidad de las que se envían a los Estados Unidos. Un poquito, hay algunas floristerías que sí tienen flores de esa calidad, pero yo diría que aquí no se consigue todo el surtido. Colombia se vende más o menos el 2 o el 3% de lo que exportamos. El resto es de exportación. Llegamos a 100 países, el 80% a Estados Unidos. Pero este es un producto que va a mercados de alto poder adquisitivo. Es un producto del ingreso disponible de los consumidores y por eso vamos a mercados como Japón, Corea, Europa, Estados Unidos y Canadá principalmente. La euforia del San Valentín genera muchos nuevos puestos de trabajo en los cultivos en Colombia. Indudablemente, la floricultura genera 240.000 empleos directos, indirectos, 150.000 directos, la mayoría para mujeres cabeza de familia, pero en esta temporada se contratan adicionalmente entre 20.000 y 30.000 personas. Lo mismo ocurre en la temporada de madre, porque la actividad se triplica, de manera que es una fuente de trabajo formal. Hay que destacar eso, que el principal impacto de la floricultura es social, es un gran generador de empleo, el mayor generador de empleo formal por hectárea en el campo. Al margen, doctor, de la fiesta de San Valentín, hablando un poquito de los efectos precisamente que usted estaba mencionando, el salario mínimo, por ejemplo, y el dólar que se ha venido cayendo de precio, ¿les pega muy duro a los cultivadores de flores? Muy duro. Son dos malas noticias en este momento porque el 60% de los costos en floricultura son laborales porque es intensivo en mano de obra, o sea que ese incremento afecta a eso y mucho más allá del aumento del salario mínimo, porque viene la reducción de la jornada y los recargos que trae la reforma laboral, podemos hablar de un 28%, pero también tenemos una disminución de los ingresos. Como todo se vende hacia afuera, todo se vende en dólares, entonces esta revaluación que ya supera el 16% implica que tenemos una disminución en los ingresos del 16% y un aumento en la mitad de los costos del 28%. Es una situación compleja que absorbe los pocos márgenes que habían y afecta la competitividad. Pero el San Valentín hay que atenderlo, es algo en lo que ya se invirtió y es necesario pues cumplir con los pedidos, con los clientes y ojalá esta situación no siga así, especialmente la del dólar. Y ojalá los aranceles de 10% con Estados Unidos, que representan 200 millones de dólares, porque Colombia exporta 2.000 millones de dólares en flores a los Estados Unidos, se pudieran eliminar y volvamos a las condiciones del Tratado de Libre Comercio, donde las flores no tienen aranceles. A propósito, doctor, ¿terminaron ya el cierre, el balance del año pasado? ¿Cómo les fue? Y, por ejemplo, no sé si llegamos a nuevos mercados, porque sé que no solamente llegamos a Estados Unidos, usted lo mencionaba, también a algunos países incluso de Europa. Indudablemente, faltan las cifras de diciembre que salen en los primeros días de febrero. Son cifras oficiales las que utilizamos, pero vamos a estar muy cerca de los 2.500 millones de dólares.
la cifra récord que tendríamos en exportaciones, que nos coloca como el segundo rubro de exportaciones no minero-energéticas, segundo exportador en el mundo, primer proveedor de los Estados Unidos. Y esto es alrededor de 350.000 toneladas, que van el 90% por vía aérea y un 8% por vía marítima. De manera que esas son unas estadísticas muy importantes en unas circunstancias difíciles de revaluación del año pasado. A esto se debe tener en cuenta que la logística de las flores es costosa porque van por avión. Y eso implica que se generan alrededor de 450 millones de dólares en fletes aéreos. Entonces, es un producto que genera un gran valor agregado, y todo esto en 11.000 hectáreas nada más. Es un área sumamente pequeña para generar tanto empleo y tantas divisas. Pues qué bueno, doctor Solano, que estemos en este momento en alta temporada, como decimos, en los viveros, en los cultivos de flores en Colombia, y ojalá les termine de ir muy bien con todo este operativo logístico para atender la fiesta de San Valentín en Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Solano, por estar en Signo Pesos. Con mucho gusto, Henry. Un saludo para toda la audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias. Es el balance de los floricultores a propósito de la fiesta del San Valentín. Hora de hacer una breve pausa, pero cuando regresemos espere el dato de cuánto dinero enviaron los colombianos que viven en el extranjero a sus familiares aquí en Colombia. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Por estos días está agitado el panorama de las administradoras de pensiones y de cesantías en el país. Todo por cuenta de circunstancias que se están moviendo y que en algunos casos desatan preocupaciones. Doctor Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Hola Henry, un gusto estar acá con ustedes. Comencemos con el tema positivo y que causa tanta expectativa en millones de trabajadores, y es el pago de las cesantías. ¿Cómo es el plazo? ¿Cuándo es que las empresas deben ya liquidar y consignar las cesantías, en este caso del año 2025, ¿no? Sí, del año 2025. Pues Henry, estábamos revisando hace unos minutos de nuevo la normatividad. Cuando el 14 de febrero cae en un día no hábil, entonces se da plazo para consignar hasta las 12 de la noche del siguiente día hábil. En este caso sería el lunes 16 de febrero a las 12 de la noche. Van a tener un par de días más ahí para liquidar y consignar, pero seguramente los empresarios, entiendo, además son muy juiciosos y muchos consignan incluso algunos desde enero, me han dicho. Lo que pasa es que, Henry, uno no quiere quedarse con esa responsabilidad. El llamado a los empresarios, a todos los empleadores, es a que cumplamos con esa obligación. Ese es un auxilio que tienen los empleados en Colombia para poder invertir en sí mismos, para poder tener un colchón si hay una terminación de un contrato. Entonces, la invitación es hacerlo cuanto antes. Pues es que nadie quiere dejar esto para última hora, como solemos hacer los colombianos en muchas otras cosas, porque si aquí la multa entiendo que es bastante dura para quien deje pasar la fecha límite de consignar. Así es, así es. Por eso hay que hacerlo como todos los años anteriores, con tiempo. El año pasado llegamos a 26.1 billones de pesos de ahorros que pertenecen a los trabajadores colombianos. Esto no es recursos de los fondos de cesantías, son recursos de los trabajadores. Estos son los fondos de cesantías consignados en las administradoras privadas de cesantías. Por supuesto, el Fondo Nacional del Ahorro tiene otros recursos adicionales de otros trabajadores. Y probablemente este año, con menor desempleo, pudiéramos quizás superar ese límite de los 26 billones de pesos alcanzados el año pasado. Pues ojalá. Este año esos 26 billones de pesos corresponden a cerca de 11 millones de colombianos. Ese número creció en un 5%. Recordemos que los ocupados en Colombia crecen más o menos al 1,4, 1,5 anual. Entonces este es un número que es más de 3 veces el crecimiento de los ocupados. Eso lo que quiere decir es que hay una formalización en el tema de las cesantías que es muy bienvenida.
Por tradición, doctor, ¿qué hacen los colombianos con esas cesantías? Muchos corren a sacarlas tan pronto el empresario las consigna. Algunos me preguntaban inclusive por qué no liberan un poco los usos de esos recursos para invertirlos, pues tampoco digamos en cualquier cosa, pero sí eventualmente en cosas que son importantes también para las familias en Colombia. Pues Henry, el año pasado de los 13.2 billones de pesos de aportes patronales más los 3.2 billones de pesos de rendimientos, son 15.5 billones de pesos que entraron, digamos, a engrosar el saldo de las cesantías, los colombianos retiramos 11.7 billones de pesos, cerca de un 80%. Ese retiro creció el 9.4% y a qué lo pueden, digamos, para qué se pueden retirar las cesantías. Por terminación del contrato, es la razón más frecuente, 4.4 billones. Para mejorar la vivienda o comprar vivienda, es un poco más de 6 billones de pesos. Educación, 1 billón. Y hay otros que es 200.000 millones de pesos, que es un mundo de cosas, pagar impuestos prediales, valorización, para comprar acciones de entidades públicas, por ejemplo, o para pagar servicios educativos. Las pólizas de servicios educativos es otra de las razones por las cuales se puede retirar. Entonces, fíjense que tampoco es tan restringido, se puede utilizar en varias cosas que redundan o en el capital humano, en la capacitación o en la tranquilidad de los hogares por el tema de la vivienda, o en temas pues ya más asociados a capitalizaciones, compras de activos, etcétera. Algunos trabajadores todavía tienen un poquito de enredo, doctor, con la diferencia entre las cesantías, que se consignan en febrero, pero con otra cosita que llega por ahí que se llaman los intereses de cesantías. Para quienes tienen la duda, ¿cuál es la diferencia y qué pasa con los intereses de cesantías? Bien, las cesantías, que es un salario al año, ¿cierto? Que se consiguen en febrero, se empiezan a causar desde enero. Como nosotros trabajamos enero, febrero, marzo, abril, y el empleador lo que hace es que retiene esas cesantías, las consigna solamente hasta febrero. Pero al finalizar el año, en diciembre, usualmente recibimos los intereses que se han causado por esa retención de las cesantías que han hecho los empleadores durante el año. Entonces recibimos en diciembre los intereses de las cesantías, que son el 12% de las cesantías, y las cesantías nos las consignan en los fondos de cesantías en febrero, y a esas sí tenemos que acceder solamente cuando tenemos una razón elegible para poder retirar las cesantías. Así es, y también hay plazo máximo, establece la ley para esos intereses de cesantías hasta el 30 de enero, si no estoy mal, por eso muchas personas van a recibirlas esta semana y muchos están con esa expectativa. Correcto, pero en la mayoría de los casos, por lo menos que yo conozco, esas cesantías pues, se requieren desde diciembre, porque pues llega diciembre con su alegría y sus necesidades. Entonces muchos empleadores desde diciembre le cumplen a los trabajadores con esos intereses. Así es. Doctor Velasco, hablando de cesantías, pero también de pensiones, por estos días ha causado revuelo el borrador de decreto que puso a consideración para comentarios de la gente el Ministerio de Hacienda y que tiene que ver con una limitación aún mayor de la que ya tienen para los fondos privados de pensiones y cesantías de invertir esos recursos que ahorran los colombianos, que les consignan a los colombianos allí, en el extranjero. Entiendo que ha bajado un poquito la preocupación que ustedes tenían inicialmente. ¿Es así? ¿Cómo está la cosa? Y recuérdenos exactamente, digamos, cuál era la alarma inicial que había con este borrador de decreto. Sí, la realidad es que el gobierno nacional había anunciado durante muchos meses la expedición de un proyecto de decreto en este sentido y estábamos muy alarmados porque se había hablado de que se iba a limitar completamente la capacidad de los fondos de invertir parte del portafolio de los trabajadores colombianos. Estos son los saldos de las cuentas individuales de los trabajadores colombianos en los fondos de pensiones privados, de limitar completamente la inversión en el extranjero. Sale un decreto que es muy diferente, es un decreto que, primero de todo, permite que se siga invirtiendo. Es cierto, pone un límite en el 30% del total del portafolio. Hoy en día nosotros tenemos invertido cerca del 50% del portafolio afuera. Y entonces, claro, el nivel de alerta cae porque además se pone un plazo de 5 años para llegar a ese 30%, para diluir esa inversión del 50 al 30%. Pero la verdad sea dicha, Henry, eso es una mala idea. Es una mala idea por muchas razones. Primero, porque intenta buscar una solución a un problema con la herramienta inadecuada.
El problema que identifica el gobierno es la falta de inversión en Colombia y la realidad es que la falta de inversión en Colombia se debe a muchas razones: la falta de confianza, la inestabilidad jurídica, el hecho de que nos expongamos en Colombia a una reforma tributaria cada rato y que finalmente pasa o no pasa, se demanda en la Corte Constitucional, etcétera, etcétera. Al desincentivo en inversiones en sectores que eran muy importantes para la inversión, como de hidrocarburos, gas, proyectos de vivienda, proyectos de infraestructura, sobre los cuales pues hoy hay mucha limitación para encontrar oportunidades de inversión. Entonces la inversión depende de otras cosas, no solamente de la capacidad de ahorro, y en este momento además la capacidad de ahorro de la economía es más alta, relativa a la inversión, principalmente porque la inversión está deprimida. Entonces es una mala idea porque el diagnóstico a nosotros nos parece que es errado. Nosotros vamos a compartir, por supuesto, esto con el Gobierno Nacional en las mesas técnicas que va a convocar para este efecto. Pero adicionalmente porque la solución pues genera pobreza, genera menos ahorro, no más ahorro, porque la solución limita la diversificación y con esto se limita la rentabilidad y la gestión de riesgo. Y eso son malas noticias para los trabajadores colombianos porque van a poder acumular menos en sus cuentas de ahorro individual y van a poder soñar menos con una pensión. Entonces, nuestro mensaje al Gobierno Nacional en nuestros comentarios y en nuestra participación en estas mesas técnicas es: se agradece que el decreto, digamos, sea muy diferente a lo que temimos en algún momento que podía ser el proyecto de decreto, pero deberíamos continuar trabajando en buscar las oportunidades de inversión, porque los fondos hemos invertido siempre en Colombia y lo vamos a seguir haciendo, pero eso lo debemos hacer pensando siempre en que lo más importante es la rentabilidad de las inversiones de los trabajadores colombianos, porque ahí es donde está la posibilidad de los trabajadores de pensionarse. Entonces, ese es un poco el resumen de la situación. Es un proyecto de decreto, está para comentarios hasta la próxima semana. Instamos a toda la ciudadanía a que se vuelque a llamar a sus congresistas, al gobierno nacional, a participar en este debate para que no se limite la diversificación de los fondos de pensiones. Y un último tema, doctor, y en muy poquitas palabras, ¿qué cree que va a pasar en la Corte Constitucional con la expectativa que hay por el fallo que debería declarar exequible o inexequible la reforma pensional? Estamos a la expectativa de lo que la Corte decide en su sabiduría. Nosotros hemos hecho advertencias de que si la reforma es exequible, necesitamos al menos 2 meses para terminar de implementar, para actualizar las bases de datos. El Banco de la República ha pedido 3 meses, los operadores de la pila 6. Si la reforma resulta inexequible, es importante aclarar qué vamos a hacer con los hechos que se han causado, sobre todo en la ventana de oportunidad de traslado que ha significado el traslado de una cantidad de personas a Colpensiones. Entonces, a la espera de lo que la Corte decida, estamos esperando que ojalá sea a finales a principios del mes de febrero, perdón, ojalá en el mes de febrero ya tengamos claridad sobre qué va a pasar con la decisión de la Corte sobre esta reforma pensional. Y en ese momento lo llamaremos con urgencia, doctor, para que nos cuente entonces los alcances de lo que decida la Corte. Doctor Velasco, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos, muy amable. Henry, a ustedes muy amable por la oportunidad de explicar estos temas complicados. Qué pena alargarme tanto. Un abrazo. No se preocupe, ya hablaremos después en más detalle de otras cosas. Muchísimas gracias, cambiamos de tema, porque una factura muy costosa y empresas afectadas a ambos lados de la frontera, eso es lo que está provocando en Colombia y en Ecuador la pelea política que hay entre los dos gobiernos y que ahora se extendió al uso de la infraestructura petrolera. Expertos mostraron hoy cifras sobre la gravedad de este asunto. La pelea política entre Ecuador y Colombia les está saliendo cara en términos económicos a los dos países por igual. Es el caso del encarecimiento en 900% para el transporte de crudo colombiano hasta el puerto de Esmeraldas a través del oleoducto de crudos pesados que alquila el vecino país. Es prácticamente un cierre del oleoducto porque ninguna empresa está en capacidad de pagar $30 por barril por transportar un crudo. Son 3 compañías afectadas: Ecopetrol, que transporta cerca de 10.500 barriles diarios, Gran Tierra Energy con 9.000 barriles y Geopark con cerca de 800 barriles diarios. Lo que tendríamos es un encarecimiento de nuestras operaciones, una pérdida de competitividad y un efecto económico tanto en rentabilidades y utilidades para las empresas privadas y públicas del país en la región, y obviamente unas menores regalías porque el precio de regalías se reduciría.
El problema es que para sacar ese petróleo desde el Putumayo y exportarlo, hay otras opciones, pero ninguna es económicamente viable. La primera es llevarlo por carro tanque hasta Neiva y sacarlo por el oleoducto Alto Magdalena. La otra es llevarlo hasta la estación Vasconia y luego hasta Coveñas. Ambas opciones elevarían 5 veces el costo del transporte actual. Esto es urgente. La capacidad de almacenamiento de las empresas no da para que esto se alargue más. Esto hay que resolverlo inmediatamente. El país cuenta con el oleoducto trasandino que va desde Orito hasta Tumaco, pero es una opción que no cuenta. Para Colombia este problema significa tener atrapados casi el 3% de su producción total de crudo. Que está paralizado desde el año 2023 por efecto de los atentados y las válvulas ilícitas que afectaban su operación. Pero Ecuador también pierde entre 2 y 3 millones de dólares mensuales que venía recibiendo por el alquiler de ese oleoducto a las compañías colombianas. Por eso la única solución viable es restaurar la amistad binacional. Hay que hacer un llamado para que las cancillerías se sienten a conversar y resuelvan constructivamente este tema, porque estas medidas no resuelven el problema de seguridad que dice tener Ecuador y no le sirven a Ecuador y no le sirven a Colombia. Este dirigente gremial fue claro, es la hora de la sensatez y de la diplomacia, porque las peleas entre países hermanos nunca han dejado nada bueno. Y decenas de avicultores en Santander denuncian que están trabajando a pérdida por los bajos precios del huevo. Gremios de este sector dicen que esta situación ocurre por una sobreproducción que hay en todo el país. A precio de huevo, ese es el dicho de los colombianos para referirse a algo que está barato, y eso nunca fue más cierto que ahora, cuando el precio de un huevo AA bajó en 6 meses de 460 pesos a 360 o menos. Vengan, revisen, para todos hay, para todos hay. Por eso, con esta donatón de huevos, pequeños avicultores de Villanueva en Santander protestaron por las pérdidas que están teniendo. Por un cartón de 30 huevos, cuya producción les cuesta 9.000 pesos, solo reciben 6.500 a la hora de venderlo. El que tenía 1.000 gallinitas estaba recibiendo alrededor de unos 500 a 600.000 pesos semanales. Y ahorita les toca poner 100 o 150.000 pesos. Solo en Villanueva hay más de 300 productores. En todo el país son más de 5.500 granjas y precisamente la sobreproducción es una de las causas del desplome del precio. Productores pequeños y medianos que tienen unos costos muy altos en materia de materia prima porque ellos no producen su alimento, tienen que ir a comprarlo. Las consecuencias son graves porque Villanueva no tiene una fuente de empleo permanente y hay muchas familias que están viviendo prácticamente de la producción de huevos. El año pasado cerró con una producción históricamente alta. Cerramos el año 2025 con el encasetamiento y con la producción más alta de la historia. Cerramos con más de 19.500 millones de huevos en producción. Cuando un mercado tiene un producto en alta oferta, pues el precio generalmente siempre tiende a bajar y eso es lo que está sucediendo. Pero la otra razón es que el consumo de huevo bajó en los últimos 2 meses, algo que es cíclico. Porque las personas están en colegios, en vacaciones, los padres no están en ese momento consumiendo los huevos que consumen. La invitación es a consumir ese producto. Pero no todo es malo porque Colombia está en niveles récord de consumo, 366 huevos por persona al año, más del doble que el consumo registrado hace 3 décadas. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las remesas en el 2025 cerraron con una cifra récord de 13.000 millones de dólares, un aumento del 10.6% frente a lo registrado en 2024. Solamente en diciembre, los colombianos que están en el exterior les enviaron a sus familias en Colombia la suma de 1.173 millones de dólares. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.